Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Gracias por conectarse puntualmente a este servicio dominical. Quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración para dar inicio con nuestra reunión. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos virtualmente, Padre Celestial, como iglesia, Señor. Te clamamos, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo uniéndonos, Señor, como en un solo cuerpo, Padre Santo, para que podamos, Señor, estar unánimes juntos, Padre Santo, recibiendo el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por la iglesia Alianza con Dios, Señor. Te doy gracias, bendito Padre Celestial, por cada uno de los líderes, por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, por cada familia que la conforman, Señor. Yo te pido, Dios, que la bendición tuya esté sobre ellos, Padre Celestial, y que seas tu Dios proveyéndoles, Señor, para todo lo que les falte, de acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También te clamamos, bendito Dios del cielo, porque seas tu Dios satisfaciendo, Señor, toda necesidad que hay al interior de cada familia que conforman nuestra iglesia, Padre Santo. Tú conoces las necesidades de cada quien, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú seas propicio a sus oraciones, Señor, y que seas tu Dios proveyéndoles, Señor, sanidad, medicina, paz, tranquilidad, provisión económica, Padre Santo, y en especial, Dios, la presencia tuya, Señor, que esté en cada hogar, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia, Padre Santo. Te entregamos, Señor, este tiempo y te suplicamos, Dios, que tu Espíritu Santo sea ministrando a nuestros corazones, Dios, y mostrándonos, Padre Celestial, esas bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, querida familia. Hoy quiero que miremos un tema que es muy interesante porque realmente vale la pena seguir al Señor y vale la pena servirle al Señor y vale la pena hacer todo lo que hacemos para poder llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Y quiero invitarlos hoy a que miremos el Salmo 112. Es un salmo que es especial para la familia del creyente. Y quiero que abramos nuestras Biblias y leamos juntos este salmo, que dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Muy bien, hermanos, este es un salmo hermoso que nos muestra las bendiciones que Dios tiene para aquel que teme a Jehová. Y está básicamente orientado hacia los padres de familia, pero también hacia los jóvenes y los solteros, porque teniendo temor de Dios van a poder edificar una vida de prosperidad y una familia de bendición. Y vamos a entrar a analizar versículo por versículo y casi que palabra por palabra con el propósito de que entendamos bien la profundidad de este mensaje. Dice el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y la palabra bienaventurado se compone de dos palabras, que una es bien y la otra es aventurado o aventura. Y la palabra bien es el sentido de plenitud, de sentirse cómodo, de sentirse satisfecho con uno mismo, ¿no? De sentirse conforme con uno mismo, de sentirse contento con la vida que le ha tocado vivir o que de alguna manera hemos estado construyendo para vivir, que genera un estado de satisfacción personal y de comodidad que considera positivamente los aspectos tanto de la salud como del éxito social y económico, del éxito profesional,
el placer, la alegría de vivir, la armonía consigo mismo y con la familia y con su entorno, la sensación de sentirse realizado por haber podido alcanzar ciertas metas, etc. Y la palabra aventura es una experiencia de naturaleza un poco arriesgada, normalmente compuesta por algunos eventos inesperados, en muchas ocasiones estando presente cierta clase de riesgos o de peligros. Cuando nos lanzamos a una aventura, pudiéramos decir que no tenemos todo bajo control y que tenemos todo perfectamente programado y organizado, sino que quizás tenemos que tomar algunas tareas arriesgadas, posiblemente tengamos encuentros inesperados con situaciones o con cosas impactantes, con ciertos tipos de riesgos, etc. Y esto genera cierta incertidumbre. Pero la palabra bienaventurado entonces significa que esa aventura que nosotros vamos a estar viviendo va a ser de bien, va a ser placentera, va a ser de gozo, va a ser de satisfacción, va a ser de mucha gratificación. De tal manera que la vida del que teme a Jehová va a ser una aventura llena de cosas buenas. El ser humano que teme a Jehová va a llevar una vida de bendición, una vida victoriosa, una vida de gozo, de paz, una vida de éxito. La palabra temor, ¿no?, que es otra palabra que tenemos que ver bien, el hombre que teme a Jehová. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De tal manera que el temor es un respeto reverencial hacia el Señor. Es un respeto profundo por su palabra, un respeto profundo por no desobedecer ninguno de sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto implica que quienes practican sus mandamientos lo hacen por respeto a la palabra de Dios, por respeto a Dios, por honrar a Dios. Porque Él es Dios y nosotros no somos dioses, nosotros somos sus criaturas, hemos sido creados por Él y para Él. De tal manera que lo menos que nosotros podemos hacer es respetar sus mandamientos y estar muy pendientes de cumplir con su voluntad. Es saber qué tengo que hacer de acuerdo con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, de acuerdo con la sabiduría que el Señor nos ha dado. Y acordémonos que la sabiduría está compuesta por dos cosas. Uno, por el conocimiento de la palabra de Dios, y dos, con la aplicación de la palabra de Dios en una circunstancia determinada. De tal manera que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto significa que el principio de la sabiduría es estar muy pendientes de obedecer siempre la palabra de Dios y aplicarla en una circunstancia determinada que se nos presente a lo largo de nuestra vida. Es poner en sus manos una situación que no sabemos quizás manejar, pero que el Señor sí sabe controlar. De tal manera que tenemos que orar y preguntarle al Señor qué hacer en esta situación. Y seguramente el Señor nos va a hablar a través de su palabra y nos va a dar la paz de obedecerla. Muchas veces oramos y determinamos hacer cosas sin tener la paciencia para escuchar al Señor. Y pensamos que es suficiente porque oramos, pero no escuchamos que el Señor nos dijo. Y normalmente siempre nuestras oraciones tienen como una línea de preferencia. Y oramos, pero siempre hacemos lo que nosotros queremos hacer. Y le estamos diciendo al Señor, el Señor, bendiga esta decisión que yo voy a tomar, porque yo no sé cuál es tu voluntad, pero por favor bendícela. No es la idea. La idea es que le preguntemos al Señor, ¿qué hago en este caso? Como cuando Pablo fue derribado por el Señor y Pablo le preguntó a Jesucristo, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta clave. Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? A veces nos dejamos llevar por el corazón. A veces pensamos que las corazonadas son muy buenas, porque de alguna manera nos pueden ayudar a salir de alguna situación difícil. Y hay gente que dice, no, escucha tu corazón, ¿no? Pero ojo, porque es que en el corazón se cuecen los malos sentimientos y los malos pensamientos. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tremendo. Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón. De tal manera que no se confíe de su corazón.
Confíe en la palabra de Dios. Confíe en la palabra revelada de Dios. Busque en la Biblia. Póngase a orar cuando tenga que tomar una decisión. Y busque del Señor y el Señor le mostrará lo que tiene que hacer. Y se lo va a mostrar muy claramente. De tal manera que no tendrá ninguna duda en poder obedecerle a Dios, porque es la palabra de Dios, es la dirección de Dios, es la guía de Dios para su vida en ese momento. Cuando nosotros tenemos situaciones en donde no sabemos qué hacer, lo mejor es morir a nuestros planes y entregárselos al Señor. Y estas pruebas nos llevan a la humildad. Y es muy importante ser humildes delante del Señor, porque Él es el que lo sabe todo y el que lo puede todo. Pero hay algunas personas que son necias en su propia opinión. Y va al Señor simplemente para contarle cuáles son sus planes, para que Dios se los apruebe y para que Dios se los bendiga. Pero ni siquiera tiene el tiempo suficiente y la paciencia suficiente para poder escuchar al Señor, para poder meditar su palabra. Y entonces se pierden de la dirección de Dios y toman decisiones equivocadas. Y muchas veces los cristianos nos pasa. A mí me ha pasado también. Y por eso les quiero compartir esto, porque es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Es importante que cuando tengamos una situación difícil de resolver y una decisión importante que tomar, simplemente nos apartemos del mundo y nos encerremos en nuestro cuarto y oremos al Señor. Y escudriñemos su palabra y el Señor nos va a hablar y nos va a demostrar cuál es la decisión que debemos nosotros tomar. Porque normalmente nosotros tenemos ya como definido un perfil de la decisión que queremos hacer y lo que queremos que Dios haga con nosotros. Pero ¿acaso esa es la voluntad de Dios? Cuando nosotros tomamos esas decisiones y damos esos pasos apresuradamente, estamos diciéndole al Señor, oye, gracias, pero no te necesito, o más bien sí te necesito, bendice ese paso que voy a dar en forma inconsulta. No se trata de que nosotros le preguntemos al Señor y que hagamos finalmente lo que nosotros pensábamos hacer antes de escuchar la respuesta de Dios. Es importante que escuchemos la voz de Dios y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Siempre tenemos unas preferencias cuando nosotros entramos en oración y quisiéramos que Dios nos bendijera por esta parte o que hiciera tal otra cosa. Pero cuando escudriñamos realmente las Escrituras, el Señor nos va a mostrar su voluntad y cuando la obedecemos, esa sí va a ser la decisión de Dios. Esa sí va a ser la guía de Dios y va a ser la forma en que Dios nos va a bendecir. Porque cuando nosotros le obedecemos la guía a Dios, es responsabilidad de Dios el éxito, no es nuestro. Es de Dios, porque estamos obedeciéndole a Él a ciegas. Él nos dice, haga tal cosa. Uy, Señor, pero que lo haga. Amén. Y lo hacemos con gozo, con alegría de corazón, sabiendo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Amén. Entonces, es muy importante que tengamos sabiduría en nuestras decisiones. Y esto hará que tengamos un estilo de vida que otras personas quisieran llevar. Y por causa del conocimiento que adquirimos, es que limpiando nuestro corazón a través de nuestra confesión de pecados, a través del perdón, a través de morir a nuestras pasiones y a nuestros deseos, vamos a poder tener un corazón limpio para escuchar al Señor. Mientras tanto, quizás vamos a estar simplemente procurando que el Señor bendiga lo que nuestra carne quiere. Hay mucha gente que tiene una gran capacidad intelectual y grandes conocimientos que al aplicarlos a sus vidas, lamentablemente solamente traen destrucción a su casa y a la sociedad. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la brujería, la hechicería, los homicidios, las borracheras y cosas semejantes. El temor de Dios trae un loor que permanece para siempre. Pero este temor de Dios tiene que ir matizado de oración, de meditación de la palabra de Dios, de reflexión interior sobre nuestra vida, sobre nuestros actos y sobre la voluntad de Dios en una circunstancia determinada. El temor de Dios va a hacer que nosotros tomemos decisiones sabias si es que nos damos el tiempo para poder escuchar al Señor. Si lo hacemos, el Señor nos va a dar una corona incorruptible de gloria. En el Salmo 110:10
Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. Pero el diablo siempre quiere engañarnos. El diablo siempre quiere meternos la duda y hacernos creer que nosotros podemos más que Dios. Y quiere que nosotros no confiemos plenamente en la dirección de Dios, sino quiere que le metamos nuestro toque personal. Y esto nos lleva a la desobediencia. Mi punto de vista con relación a esto es que tenemos que andar muy precavidos con esas dudas que Satanás nos pone en nuestro corazón. Y tenemos que dudar de esas dudas en vez de dudar de nuestras creencias y de la palabra que el Señor nos ha revelado. Cuando nosotros creemos la palabra que el Señor nos ha revelado, lo estamos honrando a Él. Porque estamos diciendo, sí Señor, tienes razón. Gracias por esa dirección que nos estás dando. Gracias porque tú lo sabes todo y tú lo puedes todo. Y gracias porque cuando tú me das esa dirección, es porque tú quieres llevarme al éxito. Y tú vas a sacar algo muy bueno de esta situación. Gracias, Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener. Ahora bien, algunas personas dirán, bueno, pues el Señor me dijo que hiciera esto, yo no quería eso. Bueno, pero voy a hacerlo, porque Dios me lo dijo. Y obedecen a regañadientes. Bueno, pues créame que el Señor lo va a bendecir también a regañadientes. Es mejor, después de que sabemos cuál es la voluntad de Dios y cuál es la dirección de Dios, le obedezcamos con alegría de corazón y que no nos dejemos mover por la duda que el diablo quiere poner en nuestro corazón. Si nosotros le obedecemos al Señor con alegría, pues definitivamente vamos a ser bienaventurados. Porque obedecemos a Dios con gozo, con alegría de corazón, vamos a estar tranquilos. Cuando le obedecemos a regañadientes, estamos siempre pensando en la duda que el diablo nos puso. Y no estamos disfrutando de la plenitud de la presencia de Dios y del gozo que el Señor debe poner en nuestro corazón cuando hacemos su voluntad. Así que nos perdemos de esa bendición. Y esto significa que no vamos a disfrutar de ese primer beneficio, que es la alegría y el gozo de corazón por hacer la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios. Bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, dice la Escritura. Entonces lo que tenemos que hacer es deleitarnos obedeciendo los mandamientos, no obedeciendo a regañadientes, ¿no es cierto? Tenemos que deleitarnos en gran manera en obedecer al Señor. ¿Qué tiene que ver el temor de Dios con el deleite de obedecer sus mandamientos? Pues la clave es el gozo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a bendecir, porque estamos encarrilados dentro del propósito que Dios tiene para nosotros en ese momento. Tenemos que obedecer a Dios porque con alegría y con gozo de corazón, porque Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Y cuando lo estamos manifestando es porque realmente lo estamos creyendo y estamos honrando al Señor. El primer beneficio del temor a Dios es el deleite en su palabra y en sus mandamientos. Esa es la verdadera naturaleza del temor de Dios. La verdadera santidad no es una santidad religiosa, sino el caminar en un camino en el que nos deleitamos sirviéndole al Señor. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ya está en nuestros corazones y por eso tenemos que saber que todo lo que el Señor nos mande a hacer, tenemos que hacerlo con alegría y con gozo de corazón, porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Creador, al que todo lo puede, al que es omnipresente, al que todo lo sabe. De tal manera que es un privilegio poder tener comunión con Él. Y esta es la grandeza del poder de Dios, que lo que antes nos causaba una carga, hoy nos deleita obedeciéndole. Si lo obedecemos por una obligación religiosa, posiblemente hemos recibido la gracia de la salvación, pero no hay gozo. Tenemos que vivir el gozo de la salvación también. Tenemos que vivir el gozo de la obediencia a la palabra de Dios.
Temor de Dios implica respeto, admiración, sumisión hacia Dios, hacia su voluntad. Temor a Dios significa que no tenemos que dar lugar a ninguna duda de la dirección que el Señor nos da. Salmo 31, 19 dice: cuán grande es tu voluntad que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Cuán grande es tu bondad. Y seguimos con el Salmo. Dice que y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Recordemos que el Señor nos ha dado 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos están distribuidos. Los 4 primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios. Recuérdenlos ustedes, está en el libro de Deuteronomios capítulo 5, que empieza diciendo que estos mandamientos son para todos los que estemos aquí hoy vivos. Si usted está aquí hoy y está vivo, este mandamiento es para usted. Y dice así: no te harás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir que únicamente tenemos que adorar a nuestro Dios, solamente a Él. Solamente a Él es digno de alabanza y de adoración. Segundo dice: no te harás para ti escultura ni imagen alguna de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso se refiere a que no debemos practicar la idolatría. No debemos hacer imagen de nada de lo que está en el cielo. No importa si Jesús está en el cielo, no importa si María está en el cielo, no importa si San Pedro está en el cielo, no importa si Juan está en el cielo, no importa si San Martín de Porres está en el cielo. No tenemos que hacer imágenes de ellos. Y menos aún, no debemos inclinarnos a ellas ni rendirles culto, ni colocarlas en un lugar especial y ponerle velitas y derramarle libaciones. No, esto es abominación a Dios. Esto es un pecado muy grande, porque Dios nos dio una capacidad de entendimiento y una capacidad de racionamiento y de creatividad. Acuérdense que hemos sido creados a imagen de Dios y podemos crear casi igual que Dios ha creado. De tal manera que no podemos nosotros rendirle culto a una imagen inanimada, a una imagen que tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no palpan, no tiene aliento en su garganta. Dice en la Biblia que cuando lo hacemos ya no comprendemos nada del mundo espiritual. Y por eso seguimos ahí todos religiosos, simplemente adorando imágenes de yeso o de madera o de hierro o de oro, de lo que sea, pero que no representan realmente la presencia de Dios allí, sino que al contrario, ese acto es un acto de desprecio hacia Dios, porque a los ojos de Dios nosotros le estamos diciendo: Dios, mira, esta cosa que aquí hizo un hombre que era un artista muy bueno, muy famoso, vale más que tú. Y por eso yo le pido a esta obra que hizo ese artista en vez de pedirte a ti. Y esto realmente es una ofensa muy grande para Dios. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente su nombre en vano. ¿Y cuál es el nombre de Jehová? Acordémonos que Jehová realmente no es el nombre de Dios. Esa palabra la armamos para saber de quién estamos hablando. Pero la palabra Jehová se armó del famoso tetragramatón de los hebreos, que es JHWH. Y este tetragramatón son las iniciales de la frase yo soy el que soy, que fue como Dios se identificó a Moisés en el monte, en la zarza ardiente. Entonces, lo que hicieron fue que para crear una palabra le agregaron las iniciales de algunos atributos de Dios, como Adonai o como Elim o como Elohim. Y por eso armaron la palabra Jehová o Yahvé, que es lo mismo. Pero realmente el nombre de Dios viene siendo Jesús. Acuérdense que Jesucristo dijo: yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Y el nombre que conocemos es Jesús. Y por lo tanto tenemos que honrar ese nombre también. El cuarto mandamiento dice: guardarás el día de reposo para santificarlo.
como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con brazo fuerte y mano extendida. Por lo cual Jehová también te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahí es muy claro, el Señor nos manda que trabajemos 6 días a la semana y que un día es de reposo para nuestro Dios. Es un tiempo de comunión con Dios. Y nosotros hemos determinado, hemos acostumbrado a dedicar el día domingo hoy para el Señor. Por eso es tan importante que nos reunamos en familia, a escuchar la prédica y después a comentarla. Y que podamos también compartirla con otros amigos y por la noche participar en el devocional también. Pero es importante enfocarnos en Dios en este día. Pero ojo que el Señor nos manda que trabajemos 6 días a la semana. El Señor le da mucho valor al trabajo. Él quiere que trabajemos 6 días a la semana. Esas personas que viven ociosas sin hacer nada, realmente están desagradando a Dios. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que trabajar 6 días a la semana. Y esto es un mandamiento. Tenemos que esforzarnos por trabajar 6 días a la semana. Claro, la sociedad está tratando de que no trabajemos sino 5 y ahora hay un proyecto de ley para trabajar solamente 40 horas a la semana, trabajar solamente 5 por 8, 40, 5 horas, 5 días a la semana. Bien, eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que trabajemos 6 días a la semana. En algunos países de Europa están trabajando ya 4 días a la semana. Bien, estos 4 primeros mandamientos entonces tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los 6 mandamientos siguientes tienen que ver con nuestra relación con los semejantes, pero también con la familia. Cómo el Señor quiere que nosotros protejamos la familia, o qué mandamientos dio Dios para proteger la familia. Y Él dio 3 mandamientos para proteger la familia, casi 4 Dios. El primero es honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días sobre la tierra y te vaya bien en todo lo que hagas. Entonces, este mandamiento es el primer mandamiento con promesa y el Señor nos pide que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, porque es un mandamiento de parte de Dios. Y trae como promesa que nuestra vida va a ser larga. Dice, serán prolongados tus días sobre la tierra. Y para que te vayan bien en todo lo que hagas. O sea, una de las primeras bendiciones que nosotros podemos conseguir al obedecer la palabra de Dios en este mandamiento es que vamos a tener larga vida y que todo lo que nosotros hagamos va a ser bendecido por Dios. Hay muchas personas que nunca logran la bendición en lo que hacen. Y empiezan un proyecto y otro y lo botan y no sale esto ni sale lo otro. ¿Por qué? Porque no están honrando a sus padres. El éxito tiene una clave y es honrar a los padres. Y de esa manera se está protegiendo la autoridad en la familia. Luego el versículo 17 dice, no matarás, es el 6º mandamiento. Ahí está protegiendo la vida. También está protegiendo a la familia porque en este momento el mayor genocidio que se está produciendo es en el vientre de las madres. El lugar más seguro que Dios creó para que el hombre se desarrollara y pudiera venir a la vida es el vientre de una mujer. Pero lastimosamente la sociedad está convirtiéndolo en una silla eléctrica, en un lugar de sacrificio para el diablo. Esto realmente está destruyendo al hombre y está destruyendo a la familia. Más de 1.500 millones de personas se han sacrificado en el vientre de sus madres en los últimos 50 años. El 7º mandamiento también protege el matrimonio. Y dice, no cometerás adulterio. Esto significa que tenemos que vivir en santidad, que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio esposo. No cometer adulterio, ahí está protegiendo Dios el matrimonio. El 8º mandamiento dice, no hurtarás. Ahí está Dios protegiendo la propiedad privada. Está protegiendo el patrimonio familiar. Está protegiendo el fruto de nuestro trabajo.
En el versículo 20 está el 9º mandamiento que dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Allá el Señor está protegiendo la verdad. Esto es muy importante, que nosotros no nos prestemos para dar falso testimonio contra nadie. Cuando prestamos falso testimonio contra alguien, estamos dañando a esa persona y estamos perjudicándolo. Y dice la palabra de Dios que no hagamos a otros lo que no quisiéramos que hicieran con nosotros. Y el dar falso testimonio es mentir. Y acordémonos que Satanás es el padre de mentira. Dice que cuando habla mentira, de suyo habla, de su propia esencia habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. De tal manera que el ser mentiroso nos hace hijos del diablo. Por lo tanto, la mentira tenemos que erradicarla por completo de nuestra vida. Y el 10º mandamiento es no codiciar. No codiciar la mujer de tu prójimo, ni codiciar la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí el Señor está protegiendo la integridad de las personas. Ahí está protegiendo también la propiedad privada y los derechos de las personas. Ahí está el Señor diciéndonos que podemos conseguir las cosas que queramos siempre y cuando lo hagamos por las vías legales. Porque la palabra codiciar significa tratar de conseguir por medios ilegales cosas que no nos pertenecen. Amén. Y es uno de los grandes pecados de nuestra sociedad. Por causa de la codicia está el narcotráfico, está la guerrilla. Por causa de la codicia están los grandes problemas que tiene el país. Porque la gente quiere más y más y más y más. Y nunca les es suficiente todo lo que tengan. De tal manera que la codicia hace que desarrollen unos principios totalmente tergiversados, donde no hay valor por la vida, no hay respeto por el ser humano, no hay dignidad del hombre. En fin, se tergiversan todos los principios y los valores, o más bien se desconocen. Pero bien, si nosotros obedecemos esos mandamientos, dice la palabra de Dios en el versículo 2 del Salmo 112, su descendencia será poderosa en la tierra. Nuestros hijos van a ser poderosos. Llénelo de alegría eso, de que si usted es un hombre que teme a Jehová, su descendencia va a ser poderosa en la tierra. Sus hijos van a poder disfrutar con plenitud de sus vidas y van a poder desarrollar empresas y negocios prósperos. Porque la bendición suya les va a cobijar, la bendición de Dios les va a cobijar. Y van a ser hombres y mujeres temerosas de Dios, que van a estar obedeciendo a la palabra de Dios y van a estar al lado del Señor. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De tal manera que esta guerra no es neutral. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a andar con el Señor y a depender de Él, y a que tengan temor de Dios y van a tener una vida de prosperidad, porque estamos viviendo una guerra espiritual y solamente hay dos bandos. No podemos ser tibios, porque dice la palabra de Dios que al tibio vomitará de su boca. Y sigue diciendo el Salmo: la generación de los rectos será bendita. La buena noticia es que toda buena decisión que tomemos, toda tentación que resistamos, toda vez que honremos a Dios, no solo nos eleva en la búsqueda de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que hace que la vida de las siguientes generaciones sea más fácil. Esto es algo que el Señor estableció, es su verdad. Y el Señor cumple su palabra porque está en juego su carácter. De tal manera que Él nunca va a incumplir su palabra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Dice el Salmo 127, 3, 4, he aquí que la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Lastimosamente, en esta generación tenemos que registrar con profundo dolor que el fruto del vientre se va para sacrificios de vidas de niños no nacidos. Esto es muy triste y tenemos que acabar con esta tendencia de utilizar el aborto como un medio de planificación familiar. Si asumimos una responsabilidad, tenemos que enfrentar esa responsabilidad y si Dios nos da un hijo es porque Dios tiene un plan especial para nuestra vida con ese hijo. Y tenemos que recibirlo con gozo y con alegría de corazón. Finalmente nosotros participamos en la decisión.
Y finalmente Dios es el dador de la vida, y si te da un hijo es con un propósito. Yo conozco el caso de una mujer que fue violada y ella no quiso abortar su hijo, aunque sufrió muchísimo en su corazón, decidió perdonar al violador. Y cuando perdonó al violador, le perdonó la vida a su hijo también. Hoy su hijo es el que la cuida. Ella está parapléjica y él es el que cuida de ella y el que le provee para todo lo que necesite. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera matado a su propio hijo? Quizás estaría arrumada en un hogar geriátrico abandonada. No lo sabemos. Es importante entonces que nosotros entendamos que los hijos vienen como una bendición de Dios. Y el Señor quiere bendecir nuestras familias. El Señor quiere que nosotros seamos fuentes de bendición para nuestros hijos y no que seamos sus sicarios. Y sigue diciendo el Salmo, bienes y riquezas hay en su casa. Y esto me recuerda a Obed-Edom y la prédica que hicimos hace unos días, en donde hablábamos de la prosperidad que recibió Obed-Edom cuando llevó la presencia de Dios a su casa. Esto es una consecuencia de que la presencia de Dios está entre nosotros. Y por eso quiero invitarlos también a que dediquemos un tiempo, un día a la semana para invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y tener tiempos de oración y de estudio de la palabra de Dios. Dice la palabra también, sigue diciendo el Salmo en el versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. La luz representa a Jesús. Y cuando Jesús está en nuestra vida, todas las tinieblas desaparecen y podemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, es clemente, misericordioso y justo. Esto significa que es indulgente, que es benigno, que es misericordioso, que es piadoso, que es bondadoso, apacible, manso, bueno, benévolo, compasivo, que actúa con moderación al juzgar. El hombre de bien, dice el versículo 5, tiene misericordia y presta. Esto significa que tiene sentimiento, tiene capacidad de percibir el dolor y la necesidad ajena. La persona que siente conmiseración por el sufrimiento ajeno desarrolla misericordia. Y la misericordia es la disposición a compadecerse por los sufrimientos ajenos. Se manifiesta en amabilidad, en asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación. La misericordia es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. La misericordia en el cristiano es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es una forma de demostrar amor de Dios en nuestra vida. Misericordia también es un sentimiento de compasión por los que sufren y nos impulsa a ayudarlos, a aliviarles en determinadas ocasiones. Es virtud, es una virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o en el castigo. Una persona que tiene temor de Dios no tiene temor a quedarse sin dinero. Por eso es misericordioso y presta. No está agobiado por el dinero. No sufre por el dinero. Confía en Dios, que Dios es su proveedor. El Señor es quien nos da y quien nos quita. Cuando prestamos tenemos que hacerlo con prudencia también y tenemos que manejar nuestros asuntos con juicio. Y si tenemos una buena relación con Dios, el Señor nos iluminará en medio de las tinieblas y nos proveerá para todo lo que nos falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el hombre que teme a Jehová gobierna sus asuntos con juicio. El gobierno es uno de los principios cristianos de mayor preponderancia y sobre todo el autogobierno. Nosotros debemos aprender a autogobernarnos, a dominar nuestra carne, de tal manera que ya no viva el viejo hombre en nosotros, sino que sea Jesucristo el que viva en nosotros. Quiero recordar este hermoso texto bíblico de Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. Y tenemos que recordar ese texto en Habacuc, capítulo 3, versículo 19, que dice: el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y que me hará andar sobre las alturas. Esto significa que el Señor nos va a guardar para que andemos firmes siempre por lugares altos. El Señor nos fortalece y nos impide tambalear en nuestro viaje a esos lugares altos que simbolizan la unidad perfecta con Jesucristo, con el Señor. Cómo reconocer el mal y cómo triunfar sobre él, cómo afrontar el dolor y cómo transformar las pruebas de la vida en gloriosas victorias. Los pies de siervo son experiencias gloriosas que el Padre Celestial promete a todos sus hijos, aquí y ahora, y siguen fielmente el camino que el Señor ha trazado para cada uno de ellos. Aunque el terreno sea escabroso, el Señor no permitirá que resbalemos. Nos ha dado unos pies firmes, unos pies como de siervos. Dice: en memoria eterna será el justo. El legado del justo será de generación en generación. Recordemos que no somos justos por nuestros propios méritos, sino que Jesucristo es quien nos ha justificado. Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Una persona que es santa no tiene temor, no tiene miedo, no vacila, no tiene nada que temer, porque el Señor está guardándolo y está protegiéndolo. Dice que la memoria del justo no se perderá. No hemos sido creados para morir y por eso a nadie le gusta ser olvidado. La única manera de no ser olvidado es ser uno de los justos delante del Señor. Él se acordará de quiénes somos para venir a recogernos y llevarnos a casa. El Salmo 112:7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Se refiere a que el Señor nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sobre todo principado y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. El Señor nos ha dado autoridad sobre este mundo espiritual y debemos ejercerla para engrandecer el reino de los cielos aquí en la tierra. El versículo 10 para terminar dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Y aquí se está refiriendo básicamente a las huestes espirituales de maldad y a las personas que no tienen comunión con Dios y que de alguna manera se molestan por ver las bendiciones que Dios le da a sus hijos. Se llenan de envidia. Pero dice que el deseo de los impíos perecerá. Y ese es un deseo de hacer daño a los rectos, a los justos, y se enfurecen al no poder hacerlo. Pero le damos gracias a Dios porque Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Y proclámelo para su familia. Lea este salmo a nombre personal. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Bienaventurado Miguel que teme a Jehová. Bienaventurado Fernando que teme a Jehová. Bienaventurada Ana María que teme a Jehová. Y siga leyéndolo a nivel personal y hágalo personalizado. Y declárelo y créalo para su vida. Porque esas son las promesas que Dios tiene para su vida si es que usted teme al Señor y se deleita en cumplir sus mandamientos. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada una de estas promesas, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú has prometido, Padre Celestial, que nuestra descendencia será poderosa en la tierra, Dios, si es que nosotros nos deleitamos en obedecer tus mandamientos, Señor. Si tenemos temor de Dios, respeto por tu palabra, Señor, por tus preceptos, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque dice tu palabra que nuestra descendencia será poderosa en la tierra y que nuestra generación, Señor, será bendecida por ti, que tendrán bienes y riquezas en su casa y que su justicia permanecerá para siempre.
Gracias, Señor, porque tú, Señor, alumbras nuestras generaciones, Señor, los sacas de las tinieblas, Padre Celestial, porque tú colocas en sus corazones el ser clementes, misericordiosos y justos, Señor. Gracias, Señor, porque tú les bendices en abundancia aún para que presten, Señor, pero les da la capacidad de gobernar sus asuntos con juicio, Padre Santo. Gracias, Señor, porque no tendrán temor de malas noticias, Señor, porque su corazón estará firme y confiado en ti, Señor. Gracias, Señor, porque el corazón de nuestros hijos, de nuestra descendencia, Señor, no temerá, Señor, porque tú, Señor, te encargarás de sus enemigos, Señor, así como te encargas de los nuestros, Padre Santo. Mientras tanto, estamos nosotros repartiendo y dando a los pobres, Señor, y nuestra justicia permanecerá para siempre, Señor. Y nuestro poder será exaltado en gloria, Dios, porque tú nos has dado autoridad y poder y señorío, Señor, para poder gobernar sobre las tinieblas, Señor, y sobre toda hueste espiritual de maldad, Señor, en los lugares celestiales, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú nos has hecho victoriosos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú, Padre Celestial, nos has galardonado, Señor, con una gran cantidad de dones, Padre Celestial, y nos has dado tu autoridad, Padre Santo, para someter a toda hueste de maldad, Señor, para librarnos, Padre Celestial, de nuestros enemigos, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, gracias por haberse conectado en esta mañana. Los invitamos a que compartan este video y que también estén con nosotros en el devocional de las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, Dios les guarda. Les amamos mucho y esperamos vernos pronto. Bendiciones.